Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús mi Señor y mi Salvador. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y así es, la oración del justo puede mucho. Y gracias a todos los que oraron por mi hermana. Gracias a Dios, mi hermana Margarita, que pasó por un proceso de operación, se está recuperando muy bien. La operación fue muy buena y ya está en proceso de recuperación. Gracias a todos los que oraron por ella y gracias a Dios por haber dirigido esta operación. Miren, en el día de ayer estuve en un encuentro que sostuvo el vicepresidente ejecutivo de Seguro Banreservas, nuestro amigo el licenciado Osiris Mota, y nos dio algunos detalles interesantes sobre el propio Seguro Banreservas y del Banco de Reservas en sentido general. Una interesante conversación con un grupo de comunicadores para anunciar que el Seguro Banreservas tuvo beneficios en el 2013 por 321 millones para un incremento de un 12% comparado con el 2012. Y además que nos decía que hay varios servicios que da Seguro Banreservas que se han expandido de manera extraordinaria, de manera grande. Porque evidentemente, dice, tanto Seguro Banreservas como el Banco de Reservas, que son empresas que trabajan con competencia, que eso es lo importante, es decir, son actividades que el Estado Dominicano es que la hace, porque son parte del Estado Dominicano, pero el criterio que tienen es de competencia. No es porque tengan facilidades del Estado, por eso van a actuar con un conjunto de facilidades y de privilegios. No. Están compitiendo en el mercado. El Seguro Banreservas compite con muchísimos seguros y es uno de los más efectivos. Mírenlo como tiene bastante beneficios de lo que cumple. Y eso, quienes en los últimos tiempos estamos en el Seguro Banreservas y estamos recibiendo servicios de ellos, nos damos cuenta. Él decía que ahora mismo, por ejemplo, todas las oficinas, cuando usted tiene un choque o cualquier situación de esta naturaleza y hay que hacerle un pago por esto, generalmente hay que ir a una oficina particular que es la que trata todo esto. Sin embargo, Seguro Banreservas ha decidido que en cualquier oficina se tramite de manera inmediata todo este conjunto de cosas. Hay algo más que nos sorprendió incluso a todos los comunicadores que estábamos ahí, y es que si es un monto el que le van a amortizar a pagar por eso de menos de 200,000 pesos, usted lo puede conseguir ahí, desde que usted en menos de una hora, si tiene todos los trámites, ya fue a la casa del conductor y todo lo que implica, le reembolsan el dinero de manera inmediata. Un asunto realmente sorprendente, y para la gente, estamos hablando de un monto de 200,000 pesos hacia abajo, porque de ahí en adelante hay que hacer investigaciones, talleres, una serie de cosas, pero si usted tiene toda la prueba para una situación que no exceda los 200,000 pesos, el Seguro Banreservas tiene esa facilidad. Dijo asimismo que las primas que se están cobrando estaban alrededor de un 23% y bajaron a un 20.12%. Osiris de León también explicó ahí que la cifra de inversión en la reserva es del 9.66% y además que ese renglón tuvo la cifra de 2.703 millones de pesos en el 2013, superando a casi 400 millones del 2012. Es decir, hay un proceso de consolidación y de crecimiento del Banco de Reserva, de todo lo que tiene que ver con el Banco de Reserva, en este caso de Seguro de Reserva. Y nos daba la información también, que fue un dato que también nos sorprendió y nos agradó a todos, que ya el Banco de Reservas superó la cantidad de clientes privados a lo que son de clientes del gobierno. Que más del 50% de los clientes del Banco de Reserva son privados, son gente que no tienen que ver con el gobierno. Esa es una buena información porque evidencia que realmente el Banco de Reserva está haciendo negocios, no solamente porque como es el banco estatal, digamos, el banco que casi todas las operaciones del Estado tienen que estar ahí, simple y sencillamente los administradores tendrían que sentarse y no hacer nada, porque el banco caminaría por sí solo. Sin embargo, en el caso de los últimos administradores y especialmente Enrique Ramírez, que es un hombre que viene del sector privado con una experiencia de tener que ser agresivo en la competencia, porque viene precisamente de ser vicepresidente de un banco comercial, el primer banco comercial del país, y ha llevado ese espíritu, esa innovación, ese esfuerzo para que precisamente el Banco de Reserva sea el que más capitalice lo que es la función del banco. Nombre, ¿A quién? A Osiris. Osiris Mota.
Osiris de León. Le pusiste el nombre del geólogo. Buen día. Ayer hablamos. Es Osiris Mota, perdón. Mi hermano Osiris. Ay, Osiris, perdóname. Osiris Mota, Osiris de León. Es que no es tan común el nombre Osiris, entonces el geólogo. Y mire, tengo la nota de prensa en la mano. ¿Por qué yo digo Osiris de León? Osiris Mota, mi hermano y a mí, que tuvimos. Y en sintonía con nosotros, no, claro, gracias. No, porque él sabe que nosotros somos él siempre está en sintonía con nosotros, somos hermanos de siempre. Entonces, decía que Osiris Mota, un intercambio bellísimo ayer, no solamente de todas estas informaciones que nos dio, sino también de muchas cosas interesantes que hablaré en otro momento para no contaminar el comentario económico, pero un comentario político buenísimo, pero hablaremos después. Entonces, qué bueno que este espíritu se está llevando en lo que son las empresas que están vinculadas al gobierno. Porque miren, ¿qué es lo que pasa? Que tradicionalmente se ha dicho que las empresas del gobierno no son rentables porque no son bien manejadas, que quien está en el gobierno no es gerente porque se acomoda. Seguro Banreservas y Banco de Reserva están demostrando, y otras instituciones, pero quiero centrarme en mi comentario en esto, están demostrando, primero, que pueden competir con criterios de mercado y ser exitosos. El Seguro Banreservas lo ha demostrado. El Banco de Reserva lo ha demostrado. Usted puede tener empresas estatales con un criterio de competitividad, que es lo más importante, porque aquí hay libertad de empresa. Usted no puede, cuando no había un criterio de institucionalidad bastante claro, lógicamente había una serie de facilidades. Hemos avanzado mucho en términos institucionales, la ley de compras, la institucionalización del Estado Dominicano, el hecho de tener cada una de estas empresas un criterio comercial y no un criterio estatal. Es decir, muchas cosas han cambiado en los últimos tiempos y han hecho que el gobierno cada vez más sea dirigido ¿a qué? A el producto o servicio que él da o que puede proporcionar a la población sea en base a competencia, sea en base a calidad, sea en base a eficiencia, sea en base a no solamente porque yo te tengo como cliente, yo siempre te doy lo que yo quiera, sino yo te voy a dar el mejor servicio y las mejores tasas de interés, las mejores facilidades para tú hacer negocios con nosotros, las mejores facilidades para resolverte los problemas. Y decía eso mucho Osiris Mota ayer. Lo fundamental de nosotros es que el cliente nuestro sienta que lo que nosotros estamos haciendo es lo mejor. Ese es el espíritu que ha llevado. Que el servicio que está dando este seguro es el mejor de todo. Ese o el espíritu con el que está trabajando y de alguna manera lo han logrado. Lo han logrado y decía él también algunos datos de cómo reduce los costos aumentando la eficacia del servicio. Hay varias oficinas que estaban en algún lado. ¿Y qué hizo? La concentró en un sitio, construyó una planta en uno de los edificios que tenía y con eso se economizó el doble de lo que pagaba arrendado en otro lado. Eso es tener criterio de eficiencia. Eso es tener criterio de efectividad. Así que felicito a Osiris Mota, el vicepresidente ejecutivo del Seguro Banreservas, y a todos los que junto con él han estado haciendo este trabajo para que mejoren los servicios, mejore la eficiencia, mejore la capacidad de rendir lo que tiene que hacer el Seguro Banreservas. Por otro lado, miren, parece ser que hay, digamos, con la disertación que tuvo el presidente del CONET, Díez Cabral, mi primo, en la Cámara Americana de Comercio, fruto del título que le dio ayer el Diario Libre, de que los empresarios acusan al gobierno del PLD de que ha contribuido a que no se formalicen los empleos o a que se mantenga la informalidad y por vía de consecuencia que no se generen más empleos. Es decir, ¿cuál fue la expresión del señor Díez Cabral, el amigo Díez Cabral, presidente del CONET? Fue simple y sencillamente una explicación en función de una investigación que hace en los últimos 10 años. Claro, el país lo ha dirigido el PLD en los últimos 10 años, pero su asunto no fue dirigírselo al Partido de la Liberación Dominicana o a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, sino al Estado como tal. Y yo creo que en eso, esa es la orientación en que los empresarios siempre deben plantear las cosas. Es decir, el Estado como tal, dirigido por quien fuese, el Estado como tal no ha tenido una política agresiva, dirigida, clara, para que la informalidad vaya bajando. Ese fue el argumento que planteó, que es un argumento, digamos, discutible. ¿Por qué? Porque yo no creo que es tan absoluto. Yo pienso que ciertamente han habido algunas debilidades de parte del Estado Dominicano, e incluso yo he estado diciendo, particularmente ha sido mi campaña en los últimos tiempos, con el caso de las pymes, de que hay algunas medidas que se han tomado de manera provisional, que se han quedado de manera permanente y que han contribuido a que no se formalice ese sector. Siempre hablo del anticipo, que tengo una campaña de que el presidente
antes de que se dé el pacto fiscal, mucha gente quiere llevar al pacto fiscal. Eso no hay que llevarlo al pacto fiscal. Eso lo puede decidir el presidente ya. Lo que es eso y la forma de pagar el ITEVI lo puede decidir el presidente sin tener que ir al pacto fiscal. Al pacto fiscal vamos a discutir otra cosa. Entonces, ese aspecto, ciertamente, y ahí tienen razón los empresarios, eso ha afectado a las pymes de manera bastante fuerte para garantizar dos cosas de manera perjudicial. La primera, que como tienen que una parte de ese dinero pagarlo de manera anticipada como un aumento a ganancia, que es un absurdo, entonces no pueden producir más empleo, no pueden producir más beneficios, no pueden producir más ganancias y por vía de consecuencia no pueden producir más recursos para pagar impuestos. Porque recuérdense que el impuesto sobre la renta es un impuesto al beneficio que se paga anualmente, que se debería pagar anualmente, se paga mensualmente, es un absurdo desde el punto de vista fiscal. Es decir, en República Dominicana, las pequeñas empresas, en vez de pagar y al final del año los beneficios de ese año, lo pagan cada mes antes de recibirlo. Lo que es un absurdo desde el punto de vista fiscal, un absurdo. Podría ser que en aquel momento donde el gobierno tenía una realidad, creo que eso hace como 10 años que se creó, 8, 9, 10 años, y había una realidad y se tomó una medida provisional. Por eso incluso fue medida provisional. Y ahí tienen toda la razón los empresarios. Eso es una aberración desde el punto de vista fiscal. Entonces, en ese aspecto es cierto, y eso fue una decisión del Partido de la Liberación Dominicana, un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno del presidente Leonel Fernández, que lo ha mantenido, o sea, en el segundo gobierno, lo mantuvo en el tercer gobierno y lo ha mantenido el presidente Danilo Medina. Y ahí tienes razón, pero no fue con esa intención que ellos lo quisieron plantear. Es decir, lo plantearon como una razón. Es verdad, fue en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que se creó el anticipo, que se creó el pago del impuesto sobre las rentas, el ITEVIS de esta manera. Eso es cierto, como una realidad de resolver un problema fiscal. El gobierno necesitaba recursos, y ¿de dónde están los recursos? Los recursos tienen que salir de quien produce dinero. Y las empresas, decía Ignacio Méndez, que el 99% de las empresas del país son pequeñas, medianas y micro. Entonces, a ellas tenía que ser, y es verdad, en ese momento, por 1 año, 2 años, hasta que tú establecieras, como se ha establecido, porque hay que decir que el sistema impositivo de República Dominicana, la Dirección General de Impuesto Interno, con Juan Hernández, ahora con Guarocuya, han sido una institución que ha hecho un trabajo realmente extraordinario desde el punto de vista del cobro de los impuestos. Sin abuso, sin violaciones de nada, siempre con un espíritu que va a caracterizar a los dos, tanto a Juan como a Guarocuya, que son gente muy tratable, muy alegres, muy fácil de tratar, pero cumpliendo con su función. Entonces, como ha ido avanzando esa eficacia, yo creo que ya hay cosas desde el punto de vista fiscal que están desfasadas. Y el anticipo es una de estas. Entonces, en ese aspecto, tiene toda la razón el presidente del CONET. Toda la razón. No hay con esa intención. Incluso ayer hablaba con varios de los miembros de la directiva del CONET y me decían eso mismo, que de alguna manera le dolió que se hubiera dado esa interpretación, porque esa no fue la intención. Aunque esa es la realidad, y aclaro, esa es la realidad, ciertamente hay cosas que no favorecen, pero también hay que ver la otra cara. Y decían ellos, es verdad, nosotros en el discurso incluso reconocimos que el gobierno le ha dado un gran apoyo a las pymes, y es verdad, en una parte del discurso ellos lo reconocen. Lo que pasa es que ellos dicen, nosotros tenemos que seguir impulsando que las debilidades, que los errores continúen siendo solucionados. Por ejemplo, el presidente logró algo importante, y es que ha convertido a las pymes en un sujeto de crédito, por lo menos del Estado Dominicano. En el sector privado, yo no tengo el detalle del sector privado, no sé si ellos dieron esa información, no lo vi en el discurso, pero no tengo el detalle de cómo en el sector privado las pymes han logrado convertirse en sujetos de crédito de manera más significativa que antes. Ahora, en el gobierno sí. En las instituciones del gobierno y en el gobierno propiamente dicho, las pymes son sujetos de crédito importantes. Bueno, eso es una aspiración. No, hay alrededor de 1.000 millones que se han prestado, Julio, pero hasta sí, ahora. Pero es una aspiración porque si tú tienes que apenas un 7% de todas las pymes, apenas un 7% de las pymes en la República Dominicana tienen operaciones con el gobierno. Apenas bueno, pero ahí 1.000 millones, yo te digo, bueno, pues eso es verdad, hay que seguirlo aumentando. Pero tú puedes decirme que hay tanto que apenas un 7% de la pyme tienen contratos o tienen, digamos, registro nacional, ¿cómo que se llama? Registro nacional de contribuyentes. Apenas un 7%. Sí, pero eso es para negocio, espérate, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Apenas un 7%. Sí, pero oye, estamos hablando de dos cosas diferentes. Tú tienes razón en ese sentido de que pueda negociar con el gobierno. Yo estoy hablando de préstamos y facilidades del gobierno.
que son 2 niveles. En ese el gobierno está avanzando porque por lo menos puso el 20% de que hay que hacer negocio. No se ha cumplido, eso es verdad. Ese es otro elemento donde el gobierno tiene que poner de su parte. Incluso el gobierno no es el primero en ese aspecto. ¿En qué? El gobierno tiene en la concesión de crédito, no es el primero. No, yo digo, pero ha logrado, o sea, de prácticamente nada, 10.000 millones en menos de 2 años es un logro extraordinario. Es decir, tú prestar y además forzado para que el sector privado sirva como a las pymes, le dé facilidades como sujeto de crédito, porque estaban marginadas. Sobre ese bajo porcentaje de las pymes que tiene negociación con el gobierno, tendrá que ver que muchas de las pymes están bajo la informalidad. Entonces, negociar con el gobierno implica hacerlo todo transparente, comenzar a pagar los impuestos. Una cosa afecta a la otra. Decían los pequeños y medianos empresarios que, por ejemplo, el anticipo y el pago del ITEVI de esa manera limita que ellos puedan formalizarse. Si lo limita que ellos puedan formalizarse, limita que ellos puedan hacer negocio con el gobierno. Porque para hacer, por ejemplo, para conseguir ese 20%, que la mayor parte de las instituciones del gobierno no lo cumple eso. Algunas dicen con razón que el problema es que hacen un concurso y las pymes no califican porque no tienen legalidad o no tienen, qué sé yo, primero tienes que estar al día con los impuestos. Entonces, y presentar. Hay que buscarle la vuelta porque el gobierno realmente tiene una preocupación por las pymes. Nadie puede decir que no. El gobierno la ha tenido. Esa visita del presidente todos los domingos es una preocupación por las pequeñas, medianas y microempresas agrícolas. No es solamente por el desarrollo del sector agrícola, es por él preocuparse de manera directa de llevarle recursos a quien no puede ir a un banco a pedir recursos prestados. Incluso eso nos lo dijo a mí, a Julio, en un momento que hablamos. Yo quiero ir donde la gente que no tiene primera plana, que va y toca puerta en un banco y nadie le hace caso. Entonces yo quiero ir directamente donde ella, llevarle ayuda. ¿Ayuda en qué sentido? Hacerlos sujetos de crédito, porque lo que el presidente está haciendo todos los domingos con todos esos empresarios es de alguna manera hacerlos sujetos de crédito, empezando por el gobierno, dándoles tasas muy bajitas, dándole facilidades de pago, dándole orientación para que sepan invertir eso. Cada vez que el presidente habla en cualquiera de esos sitios que va, dice, yo le traigo el dinero, pero también Papi López, José Ramón, qué sé yo, los que andan con él, le van a dar orientación, van a buscarle técnico para que le den orientación, para que ese dinero que nosotros le vamos a prestar a ustedes lo inviertan de verdad para beneficio de sus empresas y puedan pagar el préstamo y yo poder beneficiar a otras personas y además ustedes crecer como empresarios. O sea, que en ese sentido el gobierno ha hecho un gran trabajo y eso hay que felicitarlo. Ahora, hay grandes transformaciones que faltan. Eso que decía Julio, o sea, que el 7% nada más que está negociando con el gobierno cuando tú quieres que te compren el 20% de todo lo que tú produces o de todos los servicios que tú das. Entonces, ahí hay una preocupación, ahí hay que buscar una medida que impacte de manera rápida para que eso aumente. Y lo mismo que en el caso del anticipo y del cobro del ITEVI, hay que tomar una medida grande. Decían los pequeños y microempresarios, no nos gusta que nos den facilidades para ser sujetos de crédito, tanto en el gobierno como en el sector privado. Pero quisiéramos formalizarnos para poder negociar de manera más amplia. Y la mejor medida que puede tomar el gobierno para eso es la eliminación del anticipo y el que se pague el ITEVI por lo percibido, no por lo devengado. Es decir, por lo que tú cobras, no por lo que tú facturas.